Dice, ángeles subían y ángeles bajaban. ¿Qué implica eso? Que donde estaba Jacob, habían ángeles que estaban asignados en ese lugar a estar ahí. Subir para hacer el cambio de turno y otro bajar. Por eso es que Jacob dice, oye, pero esto aquí es casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, ahí había, por decirlo así, un portal donde se había un campo energético, un campo espiritual donde se movía lo espiritual, pero en la parte de la luz. Y así mismo hay lugares que son campos espirituales, pero de parte de las tinieblas. De las tinieblas. Y estoy mirando que estoy fuera del cuerpo y siento que alguien me está diciendo, entendía que era Dios, me decía, tú estás fuera del cuerpo, porque yo quería abrir la puerta. Me dijo, no la abras, pasa. Y yo traspasé la puerta. Luego entonces, como un demonio que va entrando por el callejoncito, y cuando él me ve, se sorprende. Wow, ¿cómo me ve? Es un hoyo negro. Ese era el portal. Un portal. Pero cuando yo voy a reprender, no podía porque subía como un azufre muy fuerte. Un portal. Entonces también los altares son portales. Claro, es que los altares son portales de donde los demonios pueden salir porque... Este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy tenemos esta entrega con el pastor, apóstol Olver Guardarramos. Vamos a hablar un tema un poquito profundo, porque hay acontecimientos que le pasan a la gente que no tienen una explicación en el ámbito espiritual, porque recordemos que el pastor Olver trabaja en el área de liberación. Y vamos a hablar acerca de los portales espirituales. Y estamos aquí con el pastor Olver Guardarramos. Dios te bendiga, Starling. De verdad que muchas gracias por invitarme a tu plataforma, a tu programa. Y me siento muy contento porque veo que lo que estamos hablando aquí, Starling, está llegando a muchas vidas, está llegando a mucha gente y está sirviendo de mucha bendición. Y realmente es un tema bien importante lo que son los portales. Portales. Sí, ese es un tema bien importante y cuando me hablaste del tema me gustó porque hemos tenido muchas experiencias con lo que son los portales espirituales, con personas que han venido al ministerio y yo mismo también he tenido experiencias propias. Tú sabes que, pastor, quise traer este tema porque hay cosas que uno desconoce, le pasan a uno, pero uno desconoce. A mí me pasó algo y es que en un momento yo estaba durmiendo en mi casa y yo no estaba bien con mi esposa, estaba un poquito como incómodo y como en la noche, en la madrugada, yo vi que del armario salió un personaje, era como una anciana, estaba suspendida en el aire y me miraba así y era como cuando quería como atacarme, yo estaba como paralítico, no sabía qué hacer. Entre eso, cuando yo pude clamar a Dios, que inclusive hasta hice un bullicio, y mi esposa y mis hijas fueron a ver qué era lo que me pasaba, yo vi que nuevamente ese espíritu, ese demonio, entró otra vez al closet. Yo como que sentí como que alguna puerta se abrió. Sí, hubo un portal que se abrió. Y tú sabes, Starling, que yo que tengo ya mucho tiempo en este asunto del ministerio, la gente que nos escucha, cuando hablamos de portales espirituales, estamos hablando de puertas dimensionales que se abren. Entonces, aquí hay que poner algo claro y es la parte, de hecho, yo en mi canal tengo un video que se llama La diferencia de puertas y portales dimensionales. En esa ocasión, tenía un invitado que estaba hablando sobre su libro, de lo que él hablaba sobre los portales, pero ahí yo no desarrollé muy bien la parte de lo que realmente son los portales, sino me quedé basado en lo que el invitado hablaba referente a su libro que él escribió sobre los portales, en una de sus páginas. Pero yo hoy voy a hablar mi opinión y de lo vivido, de lo que yo entiendo, por lo que ya he vivido y he estudiado referente a los portales espirituales. ¿Qué son los portales? Entonces, aquí entramos. Entonces, cuando hablamos de un portal espiritual, estamos hablando de una puerta dimensional. Un portal es
lo que comunica lo que es el plano espiritual con el plano físico. De hecho, a veces eso lo vemos hasta en películas y lo vemos en los animes, donde se abre como una puerta. Una dimensión. Exacto, y de ahí salen como monstruos que entran, por ejemplo, a esta dimensión. Realmente eso es lo que es un portal. Y eso existe. Claro que sí, en el plano espiritual, claro que existe porque tú lo viste. Tú tuviste un sueño donde tú veías que se abrió algo del armario y tú veías un personal que salía. Ahí se abrió un portal espiritual. Ahora bien, ¿por qué cuando tú me hablaste del tema de los portales espirituales me interesó tanto este tema? Porque nosotros los cristianos tenemos una idea muy vaga referente a lo que son los portales espirituales. Entonces, a veces yo he hablado con mucha gente que cuando me llama o me escribe, me dice, apóstol, porque le estoy llamando porque me abrieron un portal espiritual. Me abrieron un portal espiritual y a través de ese portal espiritual me estaban atacando. Y a veces confundimos lo que es la parte de un portal espiritual a una puerta que nosotros abrimos. Explique eso, porque entonces hay un portal espiritual que es la parte dimensional. De lo que exactamente de lo que te estaba explicando anteriormente. Y hay una puerta que tú abres. Que tú abres. Entonces a veces la gente confunde la puerta que ellos abren con un portal dimensional. Entonces la puerta que tú abres, aunque muchas veces cuando entremos a más profundidad de los portales, también el abrir portales también se convierte en una puerta abierta que tú hayas abierto, que eso provoque atadura en ti. Y me voy a explicar más adelante. Entonces, ¿cuáles son las puertas? La puerta es lo que nosotros podemos abrir a través del pecado. Ok. ¿Me entiendes? La puerta que podemos abrir a través del pecado, cuando nosotros al pecado le damos rienda suelta. Esa es una puerta que tú abres, que los demonios a través de esa puerta pueden entrar. Eso es una puerta. Es una puerta. Exactamente. Es una puerta a través del ocultismo, que yo voy donde brujo para hacerle brujería a alguien. Eso también es una puerta. La pornografía, todas esas cosas son puertas que le dan entrada a demonios. Ahora, cuando hablamos de portales, es algo muy distinto. Porque el portal es una puerta dimensional, como explicaba anteriormente, que se abre para que el mundo espiritual pueda tener acceso a este mundo. ¿Está entendiendo? ¿Necesitan un permiso? Claro que sí. Y en este caso, como en el caso tuyo, Dios pudo permitir que tú puedas ver eso que se abrió para que tú sepas quizá con lo que tú estabas peleando. ¿Entiendes? Esa es una manera. Entonces, ese tipo de portales, de lo que a ti te pasó ahí, a ese tipo de portales se le conoce como portales de conexiones. Pastor, a mí me pasó algo también, para que ya no desarrolle con más profundidad el tema, porque también tuve esto. A mí me pasó un acontecimiento teniendo yo 3 meses en el Evangelio. Yo no sabía lo que era demonio, no sabía lo que era liberación, no sabía lo que era nada de eso. Yo oigo la voz de Dios que me dice, levántate y empieza a orar. Yo me levanto a orar, eran como las 3 de la mañana. Pero yo tenía mucho sueño. Y entonces en ese sueño volví y me acosté. Yo sentí como que pasó algo, como que el ambiente cambió. Y oí esa voz de mucho estruendo, de muchas aguas, como la voz de Dios de trompeta, que me dijo, ¿por qué te dejas robar tantas bendiciones? Cuando dijo esa palabra, de la pared, yo estoy durmiendo, de la pared que me queda de frente a la cama, como que se abrió algo y empezaron a salir demonios de pirata, demonios indios, demonios de diferentes tipos, pero cuando salían como corriendo, huyendo. Era como una forma, como una película. Todos me pasaban por arriba porque yo no me podía mover y se iban por la ventana. Eso fue un portal. Eso fue un portal que el mismo Dios permitió que tuviera y que estaba abierto, de donde salían espíritus que a ti te hacían la guerra. Entonces ese tipo de portales, como te decía anteriormente, se le conocen como portales de conexiones.
Entonces, los portales de conexiones son portales que tienen que ver con visiones o tienen que ver con puntos, con puntos de diferentes lugares, sea tanto en el plano físico como en el plano espiritual. ¿Entiendes? ¿Cómo se lo podemos explicar bíblicamente a las personas de que esos portales sí existen? Mira, realmente, bíblicamente hay muchas Porque el pueblo de Israel inclusive hacía algo en los lugares altos. Sí, pero ya eso lo vamos a hablar más adelante. Ese es otro tipo de portal. Pero este portal del que te estoy hablando no tiene así como ese hacedero bíblico, pero sí lo pudiera mover, porque por ejemplo Pedro tuvo un éxtasis donde se le aparecieron todo tipo de animales, pero fue un éxtasis. No fue que quizá que fue un portal que se abrió. Pero este tipo de portal, que se le conoce como un portal de conexiones, tiene que ver con asuntos de visiones y de éxtasis, que en este caso fue lo que te pasó a ti. Sí. Tú tuviste una visión o tuviste un éxtasis donde tú veías lo que salía del armario o lo que salía de la pared, que fue algo que Dios permitió que tú lo vieras para que tú supieras con lo que tú estás peleando. Ahora bien, estos portales de conexiones tienen que ver muchas veces con las visiones, tienen que ver con los éxtasis, o tienen que ver como cuando Dios mismo te saca del cuerpo. Y estoy hablando de la perspectiva de Dios, porque también está la perspectiva de la parte de la oscuridad, que la oscuridad hace eso con sus agentes también. Con la gente que le sirven a él, Sí. que le sirven a él, la oscuridad también lo hace. Yo te saco del cuerpo, yo te muestro Por eso es que hay cosas. gente que se traslada a otro lugar. Exactamente. Entonces, por eso los portales de conexiones tienen que ver con puntos tanto del plano espiritual como del plano físico. ¿Cómo así? Del plano físico puede ser que se conecten. Es como si hubieran túneles espirituales que yo me puedo conectar, estando yo aquí, yo me puedo conectar, por ejemplo, a Asua. O me puedo conectar a otros lugares. Pero son portales que se abren, que se hacen esas conexiones. Que es lo que tú muchas veces has visto, de que gente dice, no, porque un brujo viajó en una caja de fósforo. Un brujo viajó en tal y tal cosa. No es que él viaje en una caja de fósforo. Es un portal dimensional. Un portal dimensional que es como si fuera un túnel espiritual donde se conectan ciertos puntos energéticos de un lugar a otro. Pero también esos puntos energéticos pueden hacer conexiones, tanto desde aquí, por ejemplo, conectarte con ciertos puntos del universo. Por eso hay gente que dice, no, porque yo, por ejemplo, tuve conexiones con seres espirituales que estaban en Júpiter, con seres espirituales que estaban en Marte. ¿Me entiendes? Como son también portales espirituales que te conectan con mundos paralelos. Por ejemplo, como con el plano elemental, que es el plano donde, por ejemplo, están las hadas, a lo que nosotros le llamamos hadas, están los gnomos, están los duendes, que así le llamamos nosotros en el plano físico. Sí. Pero en el plano espiritual, ese tipo de seres se le conocen como seres elementales o seres que le llaman los visitantes. Pero ese plano del que yo te estoy hablando, del portal de conexiones, es un portal donde tú puedes tener ese contacto con ese otro mundo que está paralelo a este. Pero para tú tener ese contacto, alguien tiene que conectarte. Y eso mayormente en la parte espiritual, lo que tiene que ver Dios hace esa parte. Por eso hay gente que te dice, Starling, ay, yo vi en una visión ángeles que eran niños y que tenían alas. Ahora yo te hago la pregunta, bíblicamente, ¿cuándo tú has visto un ángel que es como un niño y que tenga alas? No. Bíblicamente, lo primero es que bíblicamente los ángeles no tienen alas. No tienen alas. Lo que tienen alas son los querubines y los serafines. Es decir, lo que es ángel en sí, no tienen alas. Pero mucho menos son niños. Ahora, ¿qué fue lo que esa persona pudo ver en el mundo espiritual? Él tuvo un portal. Se abrió un portal de conexión donde esa persona pudo conectarse con el plano elemental y poder ver un ser de ese plano
a lo que la gente le llama, en el plano físico le llama hada, en el plano elemental no se le conoce como hada, sino se le conoce como un ser visitante. Se le llama visitante porque él puede visitar este plano físico transitoriamente y volver a su plano. Pero ¿cuál fue el que él vio? Él vio ese ser del plano elemental que se conoce como visitante, al cual nosotros conocemos como hada. Entonces, por eso lo ve con ala. Por eso lo ve con ala. Porque nosotros así lo vemos aquí. Exactamente, es decir, tú lo ves con alas porque realmente es un ser elemental. Y ese ser elemental... Ahora explique, porque la gente quizás no entiende, ¿qué es lo que es un ser elemental? Es un ser que tiene que ver con la naturaleza. Okay. Tiene que ver con la naturaleza, pero desde la perspectiva como espiritual, que tú no lo ves. Tú no lo ves. Mira, esto es un tema bien profundo. Exacto, tú no lo ves, pero es un portal. ¿De dónde tú crees que la película Peter Pan? Sí. Peter Pan entra a otro plano espiritual, que es el plano elemental del que yo te estoy hablando. Es decir, quien escribe esa película... ¿Y cómo ellos saben eso? Porque ahí es que está el... No, ¿saben por qué saben eso? Porque la mayoría de la gente que escriben esos guiones son satanitas. Y conocen... Y muchas veces el satanita conoce más de ciertos planos espirituales que el mismo evangélico, porque es que el evangélico se encierra mucho. Se encierra nada más en demonios y ángeles. Para el evangélico no hay otro tipo de seres, sino demonios y ángeles. ¡Huepa! Ahora yo te voy a hacer una pregunta, Starling. Romanos 8:21 habla y dice que la tierra gime a una. ¿No es la que dice así? Sí, con dolores de parto. Con dolores de parto. Pablo, cuando escribe esto, Pablo está haciendo una analogía de cómo se encuentra la tierra, teológicamente hablando, de cómo la tierra está tan cargada por el pecado, teológicamente hablando. Pablo lo habla de esa manera. Pero hay algo que el judaísmo tiene en la manera de interpretar la Biblia muy diferente a como la interpretamos nosotros. Y ellos tienen 4 niveles de interpretación, que es el remes, el deres, está el pechab, el reme, el dere y el sob, que a eso se le conoce como el pardes. Ahora bien, de esos niveles de interpretación que ellos tienen, hay un nivel que se conoce como el nivel de interpretación sob, que tiene que ver con el secreto y tiene que ver con lo profundo. Pero nunca el sob puede quitar el pechá. Es decir, nunca a la hora de interpretar, nunca el nivel sob puede desplazar el pechá. Es decir, el pechá es lo que el texto realmente dice. En este caso, Pablo hablando a los romanos, aquí está el pechá. Está lo simple del texto, donde Pablo lo que se está refiriendo es cómo se encuentra la humanidad. Pero ese texto tiene un sob, que ese sob no va a quitar nada del pechá. Y aquí entra el sob. La creación gime. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿La creación tiene un raciocinio? No. Los árboles tienen un raciocinio. No. El agua tiene un raciocinio. No. Los peces tienen raciocinio. No. Los animales tienen raciocinio. Lo único de la creación que tiene raciocinio somos nosotros, el hombre. Pero está diciendo que la creación gime a una. Pero habla de la creación, pero también habla de nosotros que tenemos raciocinio. Entonces, hay algo, Pablo no estaba diciendo eso. Pablo no se estaba refiriendo a nada de eso. Pablo se estaba refiriendo a lo que yo te estoy explicando anteriormente. Pero si entramos a la profundidad, podemos decir entonces que hay algo que sí gime. Y pueden ser los seres elementales. Lo que nosotros desconocemos. Lo que nosotros desconocemos. Porque hay muchas cosas que desconocemos. Hay muchas cosas que desconocemos. Entonces, esos seres... que existen. Esos seres que son de esa parte elemental, que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza, gimen por lo que está pasando con la misma naturaleza.
E incluso la Biblia habla de seres que están en presiones de oscuridad, demonios. Sí, pero aquí no te estoy hablando de demonios, porque esos seres elementales... No está hablando de demonios, sino ángeles. No son ángeles tampoco. Los seres elementales no son ángeles ni demonios. Son seres que tienen que ver con la naturaleza. Pero el tema no es ese. El tema es los portales. Te fuiste profundo. Y te estoy hablando de los portales de conexiones que te pueden conectar. Dios te puede conectar a ti con esos planos espirituales. Yo te quiero hacer esta pregunta. Y es tan profundo. Y te voy a decir una cosa. Los brujos, principalmente los bokor, que los bokor son el nivel más alto en el vudú, que se le conoce como un sacerdote, el más alto, el bokor. Esa gente se pueden conectar con el plano bajo astral, porque se abre un portal de conectarse con el plano bajo astral. ¿Qué es el plano bajo astral? El plano bajo astral es la parte que está más cerca de la tierra. Es un plano espiritual que está paralelo a la tierra y es un plano que es totalmente oscuro. Por eso la gente cuando muere y viene de la experiencia de la muerte, wow, yo morí. Pero cuando yo morí, yo iba por un túnel negro. Ese túnel negro es el plano oscuro que está pegado de la tierra, que tiene que ver con la tierra, porque la tierra es oscura. Nosotros podemos en el plano físico ver luz y ver los colores por el sol, ¿verdad? Porque tenemos el cerebro, pero inmediatamente tú te desconectas y entras al plano espiritual, ya no hay colores. Por eso la mayoría de la gente cuando entra ahí, todo lo ve oscuro. Y al final ve una luz. Y al final ve una luz, pero esa luz tampoco es el cielo. Esa luz es la puerta, es el portal. Donde te dimensiona a tal lugar o a diferentes. Exactamente. Esa luz que tú ves es el portal que te va a conectar a otro plano. Esto es un misterio. Entonces, por eso, estos brujos de altos niveles pueden, en este portal de conexiones, pueden conectarse a otro plano, como el plano bajo astral, que es un plano donde se mueven demonios, pero también se mueven personas que murieron antes de tiempo y quedan atrapados en ese plano. ¿Sabes que me llama mucho la atención? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, yo a ustedes les doy poder sobre todas, no habló demonio, fuerzas del mal. Es decir, está hablando en general, está hablando de una conexión mayor sobre todas fuerzas del mal. Es decir, él podía decir, yo le doy a ustedes autoridad sobre los demonios. Y amén. Pero digo, no, sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. ¿Por qué? Porque vemos muchas veces que hay cosas que inclusive los mismos brujos, los mismos satanistas lo practican. Se van a niveles ancestrales, abren portales y usted ve que pasan tantas cosas e influencian en las personas. No, y te voy a decir algo, y esto que yo lo estoy hablando de un asunto como algo doctrinal. Aquí estamos hablando cosas espirituales. Esto no es un asunto que usted debe de creerlo, porque lo que te estoy diciendo no tiene de que esa base bíblica, pero sí te aseguro que es algo que realmente pasa y es así. Bueno, que usted no haya vivido esas experiencias, ok, a veces no podemos nosotros criticar ni ignorar lo que nosotros no sabemos. Sí, porque tampoco... Porque yo aquí no estoy hablando algo de doctrina, yo aquí no estoy doctrinando a una iglesia. Sí. Yo estoy aquí hablando con personas que nos movemos en cosas espirituales y cuando a nosotros nos llegan, porque a mí me llegan personas hablándome de este tipo de cosas. Buscando una ayuda. Y como tú trabajas con el área espiritual. Exactamente. Trabajo con el área espiritual. Yo no puedo de una vez echarlo a un lado. Mira, te voy a decir algo. En una ocasión a mí me llegó una mujer que ya ella había ido al psiquiatra. Y el problema era que a ella se le abría, y eran los demonios que le abrían ese portal, no era Dios, eran los demonios que le abrían un portal
de conexiones, donde ella tenía contacto como con otro plano espiritual, donde ella se veía en ese plano caminando, pero en ese plano los demonios querían volverla loca a ella. Cuando ella la llevan al psiquiatra, el psiquiatra inmediatamente dice: tú tienes esquizofrenia, y le dan pastilla a la mujer, pero la mujer sigue tomando la pastilla, pero cada noche sigue entrando a ese plano. La mujer viene donde mí y yo le digo a ella: mira, yo hablando contigo, yo veo que realmente tú no tienes esquizofrenia. Yo lo que puedo ver es que los demonios abren un portal, porque ellos quieren volverte loca. Abren un portal, te meten a ese plano dimensional y allí en ese plano dimensional te quieren volver loca. Ahora bien, ¿por qué? Porque ella la metía, no era durmiendo, Starling, era despierta. Despierta. Entonces, cuando ella entraba a ese plano, ella empezaba a gritar: ¡ay, ay, 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 ay! Ella tuvo esa experiencia. Sí. Entonces, ¡ay, ay, 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 ay! Entonces, cuando entraba y hacía ese tipo de crisis, tú que estás al lado de ella, ¿qué tú dices? ¿Está loca? Sí. Y ella te decía: ¡ay, tú no me ves! Mira! Así era que ella se ponía. Y a pesar de que le daban la pastilla, que la tranquilizaba. Por eso es que hay mucha gente que está loca. Mira, hay gente que tiene problemas mentales, Starling. Pero hay otro tipo de gente que hay que hacer un análisis bien, porque a veces no es que tienen un problema de locura o de la psiquis, aunque el demonio anda buscando eso. Sí. Porque el demonio lo que andaba buscando en ella era eso. Volverla loca. Volverla loca. Yo vengo y de hecho me senté con ella en esa esquinita, ahí mismo en esa esquinita me senté aquí en la iglesia. Y me senté con ella a hablar. Y ella vino hasta con sus pastores, vino. Me senté y le dije: mira, lo tuyo, por lo que yo estoy hablando contigo, tú no tienes problema de esquizofrenia. Yo lo que puedo ver en ti, que tú tienes un don que Dios te dio a ti, de Dios mostrarte cosas y de Dios llevarte a lugares. Pero ese don, los demonios lo han agarrado para destruirte a ti misma. Porque tú, cuando no conocías de Dios, tú ibas brujo, tú ibas aquí, tú ibas allí, tú abriste puertas y los demonios han agarrado ese don que tú tienes y te llevan a ti a otro plano. Abren un portal y te llevan a otro plano para querer volverte loca. Entonces, lo que yo voy a hacer, yo voy a orar por ti. Ahora, esta oración que yo ore por ti no implica que tú vas a dejar de ver cosas, porque tú tienes un don. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú lo que tienes que hacer es que como ya tú tienes ese don, tú tienes que empezar a comportarte normal. Y cuando los demonios te lleven a ese plano dimensional, en vez de tú alterarte, ¡ay, ay, ay, ay! Y el que está al lado tuyo empezar a decirle que mira, que si él ve o no ve, tú lo que te queda es tranquila, te queda tranquila, y estando ahí, tú entonces le das orden en ese plano a los demonios de que quien gobierna en ti es Jesús. Y que ya la muchacha empezó a hacer lo que yo le dije. Y yo también orando por ella. ¿Sabe qué tal? Se fue. Se le fue el problema. ¿Sabe por qué? Porque ella empezó a tomarlo como algo normal. Que era misiones, que ya era, exacto, ya algo normal. Y dejó de pasarle eso. Y oración, orando por ella, dejó de pasarle eso. Ahora, eso no implicaba, pero ¿qué pasó? Que empezó entonces a tener otro tipo de visión y se abrían otro tipo de portales, pero eran portales que Dios mismo lo abría. Donde Dios, por ejemplo, la llevaba a ella, que yo creo que eso pasó con el profeta Ezequiel, creo. Que Ezequiel Dios lo llevaba a las habitaciones de los ancianos a que vean cosas. Dios a ella la llevaba a las habitaciones de la gente a ver cosas secretas y cosas ocultas que la gente hacía. Entonces, esos son portales, que se les llaman portales de conexiones. Pero ya el problema, y ella dejó de tomar la pastilla y dijo: no, es que lo tuyo no era eso. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con eso? Que a veces hay cosas que a la gente a veces le pasa, que son portales que los demonios abren para querer volver loco a la gente. Eso influye porque hay algo que me llama la atención.
Las personas a veces tienen sus experiencias, las cuestionamos mucho, decimos, no, eso no es bíblico. Hay muchas cosas que la Biblia no dice, que pasan aquí, que suceden. No, y que hay cosas, por ejemplo, lo que yo estoy hablando, no le quita ni le pone a la Biblia. Yo simplemente estoy hablando lo que yo vivo día a día en el Ministerio de Liberación. Por ejemplo, que yo he podido vivir. Esto a usted no se lo estamos introduciendo con una doctrina que usted tiene que creerlo. No. Eso queda al criterio de usted. Porque hay algo que yo cuestionaba mucho. Decía, no, que un cristiano no puede tener demonios, decía yo. Pero es que yo lo he visto con mis propios ojos. Cristianos que están ahí, y que sí. No, que un cristiano, eso está indiscutible. Un cristiano puede ser influenciado, pero no puede tener demonios porque el Espíritu Santo está ahí. Hermano, pero yo he visto cristianos. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y pecamos. Exactamente. Entonces, Stanley decía referente a los lugares altos que aparecen en la Biblia donde se reunían los profetas de Baales. Pero también en lugares altos, también la gente ponía también altares a Dios. ¡Wow! Eran los lugares altos. ¿Por qué los lugares altos? Lo que pasa, Stanley, hay un portal que se conoce como el portal de campos energéticos y hay muchos que lo conocen como portales vórtices. La palabra vórtice tiene que ver como con remolinos, tiene que ver con torbellinos. Es decir, tiene que ver, cuando te llaman portales vórtices, lo que te está diciendo es un portal que tiene que ver con un remolino de energía. Pero también se le llama portal de campos energéticos. Y estos portales de campos energéticos tienen que ver con lugares. Es decir, hay lugares donde hay un campo energético, por decirlo así, o vamos a utilizar esta palabra para que le sea más fácil, porque estas son palabras que tienen que ver mucho con el esoterismo, pero vamos a usar esta palabra, un campo espiritual. Un campo espiritual. Por ejemplo, aquí en esta iglesia, aquí yo ministro liberación. Aquí hay un portal de un campo espiritual tremendo. Aquí hay gente que estando ahí afuera y no ha entrado aquí adentro, están endemoniados antes de entrar. Wow. ¿Por qué? Porque hay un campo espiritual para ver una conexión con lo divino. Con lo divino. Entonces, así hay lugares. Espérate, que tú has dicho algo. Es cuando. Pues sí, hay lugares que no está la misma conexión que otros. Todos no tienen esa misma consagración. Inclusive también hasta para los mismos ángeles venir, tiene que venir por portales. Claro que todo viene por portales. Bueno, eso lo vio Jacob. Claro que Jacob no vio una escalera. Que conectaba, eso era un portal. Pero ¿sabe qué? Oye, ¿qué dice? Ángeles subían y ángeles bajaban. ¿Qué implica eso? Que donde estaba Jacob, habían ángeles que estaban asignados en ese lugar a estar ahí. Y tenían que subir. Tenían que subir para hacer el cambio de turno y otro bajar. Por eso es que Jacob dice, oye, pero esto aquí es casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, ahí había, por decirlo así, un portal donde se había un campo energético, un campo espiritual, donde se movía lo espiritual, pero en la parte de la luz. Y así mismo hay lugares que son campos espirituales, pero de parte de las tinieblas. De las tinieblas. Ok, a mí me pasó esto. Yo agarré en un momento, mi esposa es testigo, que me pasó esta experiencia, y es que yo estaba durmiendo y yo salgo del cuerpo. Salí del cuerpo, fue algo, no sé, yo no solo sé explicar. Cuando salgo del cuerpo me veo que estoy en la sala de mi casa y estoy mirando, cuando yo vivía en una casita, en un callejoncito, y estoy mirando que estoy fuera del cuerpo y siento que alguien me está diciendo, entendía que era Dios, me decía, tú estás fuera del cuerpo, porque yo quería abrir la puerta. Me dijo, no la abras, pásala. Y yo traspasé la puerta. Es decir, yo no abrí la puerta, traspasé la puerta. Claro. Pero cuando traspaso la puerta, yo veo, en mi casa, yo estoy viendo que como estaba todo cerrado, se ve, aunque amanezca de día, se ve todo oscuro. Pero cuando yo traspaso la puerta, veo que está de día, está todo claro. Pero son las 3 de la mañana. Las 3 de la mañana, digo, ¿por qué está claro aquí? Veo entonces como un demonio que va entrando por el callejoncito. Y cuando él me ve, se sorprende. Se sorprende. Wow, ¿cómo me ve?
porque yo lo vi. Exacto. Y tú sabes lo que él hizo, que inmediatamente agarró, corrió hacia una casa y entró. Cuando él entra, yo voy a perseguirlo para verlo. Y cuando voy donde está él, veo que hay en la casa donde él entró, adelante había un altar. Ah, pues fue de ese altar de brujería que salió. Pero oye lo que me pasó. Cuando yo voy a ese altar, veo un hoyo negro. Ese era el portal. Un portal. Pero cuando yo voy a reprender, no podía porque subía como un azufre muy fuerte. Era muy fuerte porque tú entraste a la zona de él. ¿Eso era un portal? Eso era un portal. Entonces también los altares son portales. Claro, es que los altares son portales de donde los demonios pueden salir, porque es que ahí es lo mismo que estamos hablando. Estamos hablando de lo que es un portal de un campo energético o vórtice, es decir, donde hay un altar de brujería, hay un portal, es decir, es un lugar, ese lugar es específico para el brujo poder tener contacto con el mundo oscuro, porque es un portal que se abre. Tú estás viendo los cuadros en el plano físico, porque los cuadros en el plano físico, lo que te está diciendo a ti, lo que hay escondido detrás de eso. Porque realmente la Biblia te habla a ti que ellos no tienen poder. Un cuadro, una pintura no tiene poder. Pero sí lo que está detrás de eso, sí hay un poder, aunque limitado, pero hay un poder. Por eso los reyes cuando venían, que invocaban a Dios, derribaban los lugares altos. Claro, porque estaban derribando el portal. Estaban derribando el portal donde estaba la conexión. Entonces, ese tipo de portales, de hecho, en la zona colonial, aquí en República Dominicana, hay lugares donde hay un campo fuerte o un vórtice fuerte de energía oscura, donde muchos satanistas y personas que, por ejemplo, masones y gente así se reúnen para tener reuniones espirituales, porque les es más fácil tener la conexión con el plano oscuro desde ahí. De hecho, todas las iglesias donde se mueve el poder de Dios, las iglesias se convierten en portales espirituales. Por eso tú ves que en las iglesias la gente tiene visión de que vi un ángel, vi esto, vi aquello. ¿Por qué? Porque es un lugar consagrado. Porque es que la gente cree que, por eso te estoy hablando de diferentes portales. Hablamos de los portales de conexiones, que son los portales que se conectan, tú te conectas de un punto a otro y con otros mundos paralelos. Y están los portales de lugares. Entonces es un portal de lugar. Por eso me gustó mucho cuando me hablaste del tema, porque la gente tiene algo de los portales muy vago. Wow, pastor. Pastor, vamos a dejar a la gente con hambre. Y está Starling, ya para concluir, y están también los portales de visiones. Que el portal de visiones no es más que un portal donde tanto Dios como el mundo de las tinieblas te puede llevar a lugares que tú digas, pero ven acá, pero yo estuve aquí. Tú tienes la sensación que tuviste ahí, a lo que la gente le llama un déjà vu. Déjà vu. Wow, pero yo estuve aquí, wow, y yo vi hasta esa persona. Eso le llaman un portal de visiones, o un portal que muchas veces es un portal que también los demonios lo utilizan. Hay un demonio que abre ese portal y puede llevar a la gente a África, puede llevar a la gente a hacer ritos satánicos que le llaman el espíritu de translocación. Es un demonio que te traslada de un lugar a otro, pero usando esos portales de visiones que lo hacen en sueños. Hay gente que en sueños han comido carne humana, han estado en sacrificio humano, han bebido sangre. Y yo, ¿cómo que yo? Fue un portal. Ese se llama portales de visiones, donde el demonio de translocación hace eso. Hay otros que han tenido ese tipo de portal se ha abierto, pero ha sido Dios que lo ha abierto, donde Dios lo ha llevado a lugares donde, por ejemplo, Juan Carlos Harrigan ha orado por ellos, donde un hombre de Dios, una mujer de Dios ha orado por ellos, ellos han recibido liberación. Eso es un portal de visiones que Dios abre. Y en ese plano espiritual tú recibes de parte del cielo. Wow. Pastor, muchas gracias. Hermano, esto ha sido una joya lo de hoy. Suscríbase, comente, denle me gusta, sigan el ministerio del apóstol Olver Guardarramos,
Ministerio de Liberación, ¿verdad? Sí, Ministerio de Liberación, así me buscan y yo aparezco de una vez. O si no lo busca como el apóstol Olver Gualdarrama. Exacto. Y ahí suscríbase a su canal, que ahí van a tener mucho contenido bueno. Hermano, muchas gracias por estar ahí en sintonía y que Dios te bendiga. Shalom.